Quiero que visualices esta escena para entender la gravedad del problema. Tienes a un pastor bautista que dice, el bautismo de niños es antibíblico. Tienes a un pastor presbiteriano que dice, el bautismo de niños es bíblico. Tienes a un pentecostal que dice, si no hablas lenguas no eres salvo. Y tienes a un maestro bíblico que dice, las lenguas ya cesaron. Todos tienen la misma Biblia en la mano. Todos dicen, el Espíritu Santo me iluminó. Todos dicen, yo no sigo hombres, sigo a Cristo. Sin embargo, se contradicen mutuamente. La lógica básica, el principio de no contradicción, nos dice que no pueden tener razón todos al mismo tiempo. O uno tiene razón y los demás se equivocan, o todos están equivocados. Este caos, esta anarquía teológica, es el fruto podrido de una doctrina inventada en el siglo XXI, el libre examen o la interpretación privada. La idea de que tú, con tu Biblia y tu café, eres la autoridad final para decidir qué es verdad. Pero hay una frase de Jesús, una sentencia judicial que destruye esta soberbia espiritual. Si tú crees que cada quien interpreta la Biblia como Dios le da a entender, quédate. En los próximos minutos te voy a mostrar que esa idea no solo es antibíblica, sino que es la receta perfecta para crear tu propia religión y llamarla cristianismo. Vamos directamente a la evidencia. Abre tu Biblia en Mateo 18. El contexto es el conflicto. Hay un desacuerdo entre hermanos. ¿Cómo se resuelve la verdad en el reino de Dios? Jesús da los pasos, habla con él a solas, luego lleva testigos, y aquí viene el golpe final en el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Detente ahí. Jesús establece una instancia final de apelación. Jesús no dijo, si no se ponen de acuerdo, que cada uno vaya a orar y siga su conciencia. No dijo, si no se ponen de acuerdo, escriban 2 libros con interpretaciones diferentes. Dijo, dilo a la iglesia. Para que este mandato de Jesús sea posible, esa iglesia tiene que cumplir 2 requisitos lógicos. Primero, tiene que ser visible. No puedes decirle algo a una iglesia invisible etérea. Segundo, tiene que tener autoridad infalible para juzgar. Si la iglesia puede equivocarse al dar el veredicto, entonces Jesús nos estaría obligando a obedecer un error, y Jesús sería cómplice de la mentira. Por tanto, la iglesia que Jesús fundó tiene que tener la capacidad de decir, esta es la interpretación correcta, y esa es la incorrecta. Y su decisión es final. Si tú no tienes una iglesia con esa autoridad, no puedes obedecer Mateo 18:17. Y si no puedes obedecerlo, tu evangelio está incompleto. Pero vamos a ver esto en acción. ¿Alguna vez se aplicó Mateo 18:17 en la Biblia? Sí, y el resultado destruye el modelo protestante. Ve a Hechos 15. Hubo un conflicto doctrinal masivo. ¿Deben los cristianos circuncidarse o no? Los de Judea decían que sí, basándose en la Biblia. Génesis 17 dice que es un pacto perpetuo. Pablo y Bernabé decían que no. Tenían un choque de interpretaciones bíblicas. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Hicieron un estudio bíblico donde cada quien respetó la opinión del otro? No. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén a ver a los apóstoles. Se reunió el primer concilio. Y fíjate en la sentencia del versículo 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Increíble. Los líderes de la iglesia, el magisterio, se atrevieron a hablar en nombre del Espíritu Santo. Emitieron un decreto dogmático que todos debían obedecer. No fue una sugerencia, fue una ley. Pablo luego viajó por las ciudades entregando estos decretos para que los guardasen. Hechos 16. Si la iglesia primitiva funcionaba con sola escritura, Hechos 15 no existiría. La iglesia primitiva funcionaba con autoridad apostólica vinculante. Pero hermano, yo solo necesito al Espíritu Santo para entender la Biblia. Esa frase suena muy piadosa, pero la Biblia misma la contradice. Vamos a Hechos 8, 26, 40. El eunuco etíope, un hombre culto, está leyendo al profeta Isaías. Tiene la Biblia en la mano. Tiene sed de Dios. El apóstol Felipe se acerca y le hace la pregunta clave. ¿Entiendes lo que lees? Atención a la respuesta del eunuco. No dijo, sí, el Espíritu me lo está revelando en mi corazón. Dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El eunuco entendía la humildad intelectual. Sabía que el texto sagrado es complejo, tiene contexto, tiene profundidad. Necesitaba a un apóstol, Felipe, para interpretar el texto. Y miremos 2 Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El griego original usa la palabra idias, propia privada. Pedro nos está advirtiendo.
La Biblia no es un libro de autoayuda para que tú le des el significado que te convenga. Es el libro de la comunidad de fe, y solo la autoridad apostólica puede interpretarla auténticamente. Cuando tú dices, yo interpreto la Biblia yo solo, estás cometiendo el mismo error que Pedro condenó hace 2000 años. Aquí es donde el protestante informado me lanzará su objeción favorita, los de Berea. En Hechos 17:11 se dice que los judíos de Berea eran más nobles porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Te dirán, ¿ves? Ellos chequeaban a Pablo con la Biblia. Yo hago lo mismo con mi pastor o con el Papa. Cuidado, eso es un anacronismo. Los de Berea eran judíos, no cristianos todavía. Estaban revisando el Antiguo Testamento para verificar si las profecías mesiánicas coincidían con lo que Pablo decía sobre Jesús. Una vez que comprobaron que Jesús era el Mesías y aceptaron la autoridad de Pablo, ya no siguieron juzgando la doctrina de Pablo. Se sometieron a la enseñanza apostólica, Hechos 2, vers 42. Usar a los de Berea para justificar que un cristiano del siglo XXI juzgue 2000 años de doctrina católica es sacar el texto de contexto. Los de Berea buscaban la verdad. Una vez encontrada, la obedecieron. El protestante moderno busca confirmar su propia opinión. Volvamos a Mateo 18. Justo después de decir, dilo a la iglesia, Jesús añade en el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchos evangélicos usan esto para atar demonios o desatar bendiciones. Eso es sacar el texto de contexto. En el lenguaje rabínico del siglo I, atar y desatar, asar hatar, eran términos jurídicos. Significaban dos cosas: prohibir o permitir una doctrina o práctica, y excomulgar o readmitir a una persona en la comunidad. Jesús le está dando a los apóstoles, la jerarquía de la iglesia, la autoridad de legislar y sentenciar sobre la doctrina. Y dice que lo que ellos decidan en la tierra, Dios lo respalda en el cielo. Piénsalo. Dios está comprometiendo su autoridad con la decisión de la iglesia. Si cada pastor protestante tuviera esta autoridad, el cielo sería un caos, porque un pastor ata el bautismo de niños y el de la otra calle lo desata. Dios no puede respaldar contradicciones. Solo hay una iglesia que ha mantenido una sola doctrina, una sola fe y un solo bautismo por 2000 años. Esa iglesia tiene el poder de las llaves. Y hay un argumento lógico final del que nadie puede escapar, el canon bíblico. Tú dices, yo solo creo en la Biblia. Perfecto. ¿Quién te dio la Biblia? La Biblia no tiene un índice inspirado. En ningún lugar de la Biblia dice Mateo es inspirado, el Evangelio de Tomás no. ¿Quién decidió qué libros entraban y cuáles no? Fue la Iglesia Católica. Concilios de Roma, Hipona y Cartago, siglo IV. Si tú dices que la Iglesia Católica es falible y corrupta, entonces no puedes confiar en su decisión de armar la Biblia. Pero si confías en que la Iglesia tuvo la autoridad infalible para discernir qué libros son palabra de Dios, entonces estás admitiendo que la Iglesia tiene una autoridad que está por encima de tu juicio personal. No puedes usar la Biblia para atacar a la Iglesia, porque sin la Iglesia no tendrías Biblia. Es como si un hijo usara su certificado de nacimiento para negar que tiene madre. La prueba histórica de que la interpretación privada es un fracaso es el propio Martín Lutero. Lutero inventó la sola escritura. Dijo que cualquier campesino armado con la Biblia era más poderoso que el Papa. ¿Cuál fue el resultado? A los pocos años surgieron los anabaptistas, Zwinglio, Calvino, todos con la Biblia en la mano y todos diciéndole a Lutero que él estaba equivocado. Lutero, horrorizado por el caos que creó, escribió esta frase melancólica cerca de su muerte: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Este tipo no quiere tener nada que ver con el bautismo. Ese otro niega el sacramento. No hay patán que si sueña algo no se crea inspirado por el Espíritu Santo y se considere profeta. El mismo Lutero reconoció que la interpretación privada lleva a la locura. Amigo protestante, las 30.000 denominaciones que existen hoy no son una riqueza de diversidad, son el escándalo del mundo. Jesús oró en Juan 17:21, que todos sean uno, para que el mundo crea. La división destruye la credibilidad del Evangelio, y la causa de la división es el orgullo de creer que tu interpretación vale más que 2000 años de tradición apostólica. Aquí está la trampa mental. Tú me dices, yo no sigo al Papa, yo no sigo hombres, yo solo sigo la Biblia.
Permíteme ser brutalmente honesto contigo. Eso es mentira. Tú no sigues la Biblia en abstracto. Tú sigues tu interpretación de la Biblia, o sigues la interpretación de tu pastor. Cuando lees un versículo, tu mente lo procesa. Si decides que ese versículo significa X, te estás convirtiendo en tu propio papa. Estás definiendo el dogma infaliblemente para ti mismo. El protestante no se libra de la autoridad humana, simplemente cambia la autoridad de la Iglesia, con 2000 años de sabiduría y promesa divina, por la autoridad de un pastor que fundó su iglesia en un garaje hace 10 años, o peor, por su propia autoridad personal. La pregunta no es si obedeces a un hombre, la pregunta es, ¿a qué hombre obedeces? ¿A ti mismo o a los sucesores de los apóstoles a quienes Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye? Jesús no nos dejó un libro y se fue. Nos dejó una iglesia para enseñarnos el libro. 1 Timoteo 3, vers 15 dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjate bien, no dice que la Biblia es la columna de la verdad. Dice que la iglesia es la columna que sostiene la verdad. Si quitas la columna, la autoridad de la iglesia, la verdad, la Biblia, se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos de opiniones personales. Eso es lo que ha pasado en el protestantismo. Es hora de bajarse del trono de la soberbia intelectual. No eres el juez de la palabra de Dios, eres su discípulo. Y para ser discípulo, necesitas maestro. Si este video te desafió, si te hizo ver que no puedes ser tu propio papa, dale like. Compártelo con ese amigo que siempre dice Dios me dijo para justificar sus propias ideas. Suscríbete, porque aquí no damos opiniones, damos la fe que nos fue entregada una vez y para siempre a los santos.